Esperemos a que arranque la grabación y continuamos entonces. Listo. Entonces les decía que en los elementos del impuesto sobre las ventas estamos hablando de los sujetos. Ya habíamos hablado del sujeto activo representado por el Estado a través de la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales por ser un ente, por ser un impuesto nacional. Y básicamente sería ahora los sujetos pasivos, que a diferencia del impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, y donde el sujeto pasivo está representado por una sola persona, denominada contribuyente y responsable al mismo tiempo del pago del impuesto, en el IVA, por ser un impuesto, indirecto, el sujeto pasivo está representado por dos personas totalmente diferentes, la una de la otra. Por un lado tenemos al sujeto pasivo jurídico o responsable, y por el otro lado tenemos el sujeto pasivo económico o verdadero contribuyente. En torno al sujeto pasivo jurídico o responsable está definido en el artículo 3º como aquella persona natural o jurídica que por expresa disposición de la ley, a pesar de no ser él el verdadero contribuyente, se le trasladan a él las obligaciones de ese verdadero contribuyente. Las obligaciones de un verdadero contribuyente son pagar el impuesto y en algunas ocasiones presentar la declaración. Esas obligaciones que tiene ese verdadero contribuyente de pagar el impuesto y en algunas ocasiones presentar la declaración, se le trasladarían a ese responsable del impuesto sobre la venta. Entonces, de acuerdo con el artículo 3º, responsable del impuesto o sujeto pasivo jurídico en el impuesto sobre el IVA. ¿Por qué se le denomina sujeto pasivo jurídico? Porque es la ley, es el derecho, es la ley o el derecho el que le da esa connotación de responsable. Ya es el que le traslada las obligaciones del verdadero contribuyente por ministerio expreso de la ley. Dice entonces que será aquella persona que está obligado a recaudarlo, liquidarlo, declararlo y entregárselo al Estado. ¿Sí? Dentro de ellos vamos a tener que son responsables del impuesto sobre las ventas todas aquellas personas que pertenecen, todas aquellas personas que... Profe, dejó de compartir. Sí, ya voy a... Ahora sí. Listo, ya la están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Les decía que entonces son responsables del impuesto sobre las ventas aquellas personas que participan en cualquier etapa de producción o comercialización del bien. Entonces van a ser los productores, los importadores, los comerciantes en cualquier eslabón de la cadena de comercio hasta llegar al consumidor final, ¿sí? Quienes presten servicios, quienes circulan juegos de suerte o azar grabados con el impuesto. Es decir, cualquier persona natural o jurídica que en el proceso de producción o comercialización del bien, en la venta, participe en la cadena de ellos, o quienes realicen cualquier otro hecho generador del impuesto sobre la venta, como la prestación de servicios y la circulación de juegos de suerte y azar grabados con el impuesto sobre las ventas. Cuando estamos frente a un responsable del impuesto sobre las ventas, tiene la obligación de estar inscrito en el Registro Único Tributario RUT y de estar identificado con el código 48 como responsabilidad. Tendría el código 48 que lo determina como responsable del impuesto sobre la venta. Deberá inscribirse como responsable del IVA quienes realicen actividades grabadas con el impuesto. Si realiza cualquiera de los cuatro hechos mencionados en el artículo 420 del Estatuto Tributario como hecho generador del impuesto, se va a convertir en responsable, tiene que estar inscrito en el RUC como tal y su código será el 48. ¿Listo? Entonces ya la clase pasada vimos que quienes son responsables en las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de distribución, ciclos de producción y distribución en los que actúen, aquellos que sin tener el carácter de comerciante realizan actividades habitualmente similares a los comerciantes, y en la venta de aerodinos todos, tanto los comerciantes como los vendedores ocasionales de estos, van a ser responsables del IVA. En la venta de aerodinos se está determinando que será responsable no solo aquella persona que habitualmente se dedica a este tipo de comercio, de comercializar aerodinos. Los aerodinos son cualquier tipo de nave o aeronave más bien que permita el traslado aéreo de las personas, ya sea impulsadas por hélice o por motor. Entonces, cualquier persona que se dedique a la venta de aviones, avionetas, helicópteros o cualquiera de estos medios de transporte aéreo se va a convertir en responsable del impuesto sobre la venta. O inclusive
aquellos que sin tener el carácter de vendedores de este tipo de medios de transporte permanentes, sino ocasionales, también por el solo hecho de hacerlo, así sea una sola vez, ya se va a convertir en responsable del impuesto. En este caso, no sé si llegué a explicar esta situación acá, la norma dice que la venta de activos fijos no genera impuestos sobre las ventas. Si una persona realiza la venta de un activo fijo, de un bien corporal mueble que usualmente está grabado con el IVA, pero que forma parte del activo fijo de esa persona, entonces esa venta no causaría el impuesto sobre las ventas. Excepción mencionada a los que venden los vehículos, ¿sí? Los automotores por intermediario o los que venden aerodinos, los vendan por intermediario o los vendan de manera directa. En ese caso, a pesar de estar vendiendo un activo fijo, se consideran como responsables del impuesto y generarían el mismo impuesto como tal. En la prestación de servicio, va a ser responsable el que presta el servicio en el territorio nacional o desde el exterior. En las importaciones, los que realicen la introducción de las mercancías al territorio nacional, el importador. Recuerden que para tener la condición de importador se denomina como usuario aduanero. Así debe estar consignado en su registro único tributario RUT y deben cumplir algunas condiciones específicas que le exige la legislación aduanera para que le puedan dar la connotación o categoría de importador. En los juegos de suerte y azar va a ser responsable del impuesto sobre la venta del operador del juego. ¿Quién es el operador del juego? Aquella persona que ofrece al usuario de ese juego, a cambio de su participación, un premio en dinero en especie, el cual ganará si acierta dado los resultados del juego determinado por la suerte, el azar o la casualidad. También lo van a hacer los consorcios y uniones temporales. Con los consorcios y uniones temporales, la claridad que hay que hacer respecto al impuesto sobre las ventas es que a pesar de que ellos no son considerados como contribuyentes del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 18 del Estatuto Tributario, tema que vimos en octavo, a pesar de que no son considerados como contribuyentes del impuesto sobre la renta, si realizan actividad gravada, son considerados como responsables del impuesto sobre la renta. Es decir, que una cosa es su responsabilidad en el impuesto sobre la renta con el carácter de no contribuyentes, como lo determina el artículo 18 cuando habla de los contratos de colaboración empresarial, que los consorcios y uniones temporales no son otra cosa sino eso, uno de los tantos tipos de contrato de colaboración empresarial. Si ellos, a pesar de no ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 18 del Estatuto Tributario, si realizan actividad gravada, por ese solo hecho van a ser responsables del impuesto. Porque recuerden, lo que determina en el impuesto sobre las ventas no es la condición o calidad de la persona que realiza el hecho, sino la condición o calidad del hecho que está realizando. Si el hecho que está desarrollando es gravado con el IVA, independientemente de que quien lo realice sea persona jurídica o natural, sea pública o privada, sea con ánimo o sin ánimo de lucro, independientemente de esas condiciones, si el hecho de que está realizando es gravado con el IVA, lo convierte en responsable del impuesto sobre la venta. Entonces, un consorcio o una unión temporal que desde el punto de vista de renta no son contribuyentes, pero se dedican a la venta de bienes corporales muebles grabados, pues a pesar de no ser contribuyente en renta, como consorcio tendrán la responsabilidad en el IVA. Deberán presentar sus declaraciones de IVA de acuerdo como lo determine la ley en el cumplimiento de sus obligaciones legales. En la producción de bienes exentos, los bienes exentos, les adelanto un poco, son aquellos bienes que están grabados con una tarifa del 0% y que a quienes los producen los convierten en responsables del impuesto sobre las ventas. Son solo los productores de estos bienes exentos los responsables del impuesto. Si un productor de bien exento del impuesto sobre las ventas, que es considerado como responsable del impuesto sobre las ventas, le vende ese bien que es exento a otra persona para que lo siga comercializando, esa otra persona que lo recibe, cuando lo compra al productor, lo compra grabado con tarifa cero, cuando lo va a vender en cabeza de ese comercializador, que no es el productor, ya no es exento, es excluido del impuesto sobre la venta. ¿Qué diferencia hay entre bienes exentos y bienes? ¿Puedes repetir otra vez todo eso de los bienes exentos, por favor? Ya se los pongo en un mejor contexto. Ahora lo explico con un ejemplo. Ojo,
En la producción de bienes exentos van a ser responsables del impuesto solo los productores de esos bienes exentos. ¿Qué son bienes exentos? Aquellos bienes que están grabados con tarifa del 0%. Y para que sean exentos deben estar taxativamente señalados en una norma como tal. Ahí encontramos los artículos 477, 481 del Estatuto Tributario. Cuando un productor del bien exento lo vende en cabeza de él, como tal, es exento. Pero cuando lo vende a un comercializador para que éste lo comercialice, como su propio nombre lo indica, lo siga vendiendo, cuando el comercializador lo recibe grabado con tarifa cero, no paga impuestos. Pero cuando lo va a vender, lo va a seguir vendiendo en la cadena de comercialización, este bien para ese comercializador que lo compró como exento en cabeza del productor, para él, en cabeza del comercializador, es excluido del impuesto. ¿Qué diferencia hay entre un bien exento y un bien excluido? Que el bien exento en cabeza del productor está grabado con 0%, una tarifa del 0. Y el bien excluido no va a estar grabado con ninguna tarifa. Cuando miremos la explicación de los bienes exentos y los bienes excluidos, vamos a profundizar sobre el tema. ¿Listo? Matemáticamente, cuantitativamente, de pronto no hay diferencia entre un bien exento y un bien excluido. ¿Por qué? Porque si yo vendo un bien exento grabado con tarifa de 0, no voy a cobrar IVA. Porque si le aplico el 0 a cualquier valor que tenga ese bien, el impuesto va a ser de 0. Porque no va a haber un valor. Todo número multiplicado por 0 da 0. Ley conmutativa de la multiplicación, si es que no lo recordamos. Mientras que si vendo un bien excluido, ese bien no tiene tarifa alguna. Si yo vendo un bien exento y soy el productor, me convierto en responsable del impuesto. Tengo todas las obligaciones de cualquier responsable del impuesto. Debo presentar declaración, no voy a cobrar IVA, lógicamente. No debo cobrar IVA, pero de todas maneras voy a tener la obligación de presentar declaraciones. Ahorita, más adelante, cuando toquemos el tema específico de los bienes, vamos a hacer claridad al respecto y vamos a mirar. Un ejemplo típico de bienes exentos. Bueno, ¿quiénes son responsables de la producción de bienes exentos? Ahora coloco el ejemplo. Son en las carnes el dueño de los respectivos bienes, siempre y cuando cumpla una condición, que haya sido el que los haya producido y que los haya llevado hasta la etapa del sacrificio, ya sea sacrificándolo él con sus propios medios o en su defecto, mandándolos a sacrificar a su costo, costeando él ese sacrificio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ahora le vamos a puntualizar los ejemplos. El ejemplo de las carnes es el dueño de los respectivos bienes. En este caso, por ejemplo, el ganadero. El ganadero es la persona que levantó, engordó y sacrificó una vaca y vendió la carne de esa vaca sacrificada ya, pero habiéndole hecho él todo el proceso de transformación de la vaca, es decir, desde el inicio, la crianza, levante y engorde de esa vaca, incluyendo el sacrificio, ya sea porque él tenga el medio para sacrificarla, tenga un matadero para él mismo para sacrificarla, o en su defecto, porque no teniéndolo haya mandado a realizarla, costeando él, lógicamente, ese sacrificio. Entonces, en ese caso, el dueño de la vaca, el ganadero que levantó, crió, engordó y sacrificó esa vaca, al momento de vender la carne, esa carne se convierte en un bien exento y el dueño de esa res que ya está sacrificada sería el responsable del impuesto solvente. En la leche, el ganadero, productor, el que coge y está levantando, engordando la vaca, ordeñándola y vendiendo esa leche. Esa leche como tal es un producto exento, un bien exento del impuesto sobre la venta y él será considerado como responsable del impuesto solo en cabeza del dueño de esa vaca que está generando la leche. En los huevos, el avicultor, la persona que está criando, levantando en el galpón las gallinas ponedoras y le coloca los huevos y en las mismas gallinetas son las que sacan los digamos, los huevitos para tal como tal. Allí básicamente está generada, generándose el impuesto sobre la venta en cabeza de
la persona que tiene esas. En el ejemplo que colocaba inicialmente, de que en cabeza del productor es exento, pero en cabeza del comercializador es excluido, es el caso típico de la venta de carne de ganado bovino. En la venta de carne de ganado bovino, que es uno de los bienes exentos, será exento si esa carne es producto de la venta que está haciendo el ganadero dueño de la vaca. Tenía la vaca viva, la levantó, la engordó, la crió, la sacrificó, la mandó a sacrificar y él mismo está vendiendo la carne. Esa carne que está vendiendo ese ganadero es exenta en cabeza de él. Se la vende a una persona que se encarga de vender carne, a un comercializador. Cuando el ganadero se la vende a ese comercializador, se la vende grabada con tarifa de cero, un bien exento, y el ganadero estaría en la obligación de presentar declaraciones de IVA y demás. Mientras que cuando la compra, el que tiene el expendio de carne, que no es el ganadero, sino que nada más tiene el expendio de la parte comercial, cuando la compra, que la compra grabada con tarifa cero, no paga impuestos sobre las ventas por esa carne, al momento de venderla, para él es excluida del impuesto sobre las ventas. No va a cobrar IVA ni al cero ni a ninguna tarifa. Y el hecho de vender esa carne, él en su calidad de comercializador y no de productor, no lo convierte en responsable de IVA. Es decir, este comercializador de carne, si nada más se dedica a eso, no va a tener que presentar ninguna declaración de IVA, ni va a tener que generar IVA, ni va a poder solicitar impuestos descontables. ¿Sí? Si está claro, cuando volvamos nuevamente a los bienes exentos y a los bienes excluidos, vamos a explicar de mejor manera eso. En cabeza del dueño de la vaca que fue sacrificada, levantada, criada y engordada y sacrificada por esa persona y él mismo la está vendiendo, la carne es exenta. El que la está recibiendo para comercializarla, la recibe como un bien excluido y la vende como un bien excluido. No sería responsable del impuesto sobre la venta. ¿Listo? Bueno, un momentico, por favor. Me están escribiendo de algunos que tienen problemas con el internet. Ahora hablemos de los no responsables. Entonces, como conclusión, sujeto pasivo jurídico o responsable, cualquier persona natural o jurídica que realice cualquiera de los hechos creadores del impuesto sobre las ventas consagrado en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Venta de bienes corporales muebles grabados, prestación de servicios grabados en el territorio nacional o desde el exterior, la importación de bienes corporales muebles grabados y la generación de juegos de suerte y azar. Si yo realizo en calidad de persona natural o en calidad de persona jurídica cualquiera de esos cuatro hechos generadores de IVA, me convierto en responsable de IVA. ¿Qué significa responsable de IVA? Que no voy a tener, que debo cumplir con todas las obligaciones, que debo cumplir con todas las obligaciones de ese responsable del impuesto sobre la venta. Que no soy yo el que voy a pagar el impuesto, pero que sí soy el responsable de hacerle llegar al Estado el valor de ese impuesto. Como tal, debo entonces solicitar recaudar el valor del impuesto al momento de hacer la venta y luego presentar mi declaración y trasladárselo al Estado en las fechas límites que establece la ley para la presentación y pago de los impuestos correspondientes. En ese caso, el impuesto sobre la venta. ¿Listo? Vamos a mirar ahora una connotación especial, y es que la ley trata a algunas personas como no responsables del impuesto al valor agregado, ¿sí? Por alguna circunstancia especial, de pronto teniendo en cuenta la cantidad de bienes o la cantidad de ingresos que recibe por la venta de bienes grabados, por la prestación de servicios grabados, o por la importación de bienes grabados, o por la realización de un juego de suerte o azar.
En todo caso, la ley lo que le está dando es un tratamiento preferencial a esta persona y a pesar de estar realizando el hecho generador del impuesto sobre las ventas, alguno de los 4 hechos generadores del impuesto sobre las ventas, a pesar de estarlo realizando y de ser convertido por ese solo hecho en responsable del impuesto, la ley le dice, ¿sabe qué? Si a pesar de desarrollar esa actividad grabada, usted cumple con todos los requisitos que yo les voy a mencionar a continuación, yo como Estado lo exonero de la responsabilidad del IVA. Es decir, lo tomo como si usted no fuera responsable del IVA. Usted no va a tener ningún tipo de obligación respecto al impuesto sobre la venta. Vamos a tomar que esa actividad que usted está desarrollando, que es grabada, vamos a hacernos la idea de que es excluida del impuesto sobre la venta y que usted no asume ningún tipo de responsabilidad en el IVA por la realización de esas actividades. Vamos a mirar, esto está consagrado en el parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario. El artículo 437 es el que nos habla de quiénes son responsables del impuesto. Ahora, en el artículo cuarto, en el parágrafo tercero de ese artículo cuarto, nos trae una excepción y nos dice, en primera instancia, el 437 que nos dice, ¿quiénes son responsables? Deberán inscribirse como responsables del IVA quienes realizan actividades grabadas con el impuesto, código 48 en el RUT. Excepción, el mismo artículo dice, exceptuándose los siguientes. Y en el evento de estar desarrollando una actividad grabada y de ser considerado como no responsable del impuesto sobre la venta, a pesar de no ser responsable del IVA, tienen la obligación de estar inscritos en el RUT. Porque para poder desarrollar cualquier tipo de actividad comercial o de prestación de servicio, necesariamente, así no sea contribuyente, así no sea declarante del impuesto sobre la renta o no sea responsable del impuesto sobre la venta, tendrá que por obligación estar inscrito en el Registro Único Tributario RUT. Entonces, estas personas que se van a considerar como no responsables del IVA van a tener en el RUT el código 49. Entonces, si es responsable, código 48. Si es un no responsable, código 49. ¿A quiénes se considera como no responsables del IVA? A aquellas personas que aún realizando actividades grabadas con el impuesto cumplan las siguientes condiciones. 1. Dice la norma, las personas naturales con calidad D, lo cual indica que el primer requisito que debe cumplir una persona para que a pesar de estar realizando actividades grabadas con IVA se tome como no responsable es ser persona natural. Primer requisito, ser persona natural, lo cual indica que cualquier persona jurídica que realice actividades grabadas con el IVA, por el solo hecho de ser persona jurídica, ya va a ser responsable del impuesto sobre la venta. Así cumple el resto de requisitos que vamos a ver. Primer requisito, entonces, ser persona natural. Esa persona natural debe tener alguna de estas calidades: comerciantes y artesanos, minoristas o detallistas. ¿Qué pasa con esta parte, con esta primera parte? Se habla de comerciantes y artesanos, minoristas o detallistas, no para obligarlos a que no vendan, o no para prohibirles que vendan al por mayor. No les van a limitar las ventas al por mayor. Ellos van a poder vender al por mayor. Lo único es que esa venta al por mayor no debe superar un tope de ingresos al año. Entonces, más que todo, lo de minoristas o detallistas hace alusiones no a la cantidad que estén vendiendo, al por mayor o al de tal, sino al ingreso que están recibiendo por las cosas que venden, ya sean al por mayor o sea al de tal. ¿Listo? Bueno. También los pequeños agricultores y ganaderos, cuando realizan actividades grabadas. De hecho, para mí, a los ganaderos, no les conviene que aún a pesar de cumplir con todos estos requisitos, no les conviene ser considerados como no responsables del IVA. Porque acuérdense lo que les acabo de decir, los ganaderos son considerados como responsables del IVA y productores de bienes exentos. Y el ser productor de bienes exentos les genera una cantidad de beneficios que para mí, si se inscribe como no responsable del impuesto sobre las ventas, lo perdería. Por eso insisto en que para mí el ganadero no debe permitir o no le conviene más bien tomarse o determinarse como no responsable del impuesto sobre la venta. Cuando desarrollemos todo lo que tiene que ver con los bienes exentos, se darán cuenta por qué les insisto en que al ganadero no le conviene inscribirse como no responsable del impuesto sobre la venta. También quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan con todos estos requisitos adicionales, ¿sí? Además del requisito inicial, ¿sí?, de ser persona natural,
y cumplir con estas condiciones que están aquí, pues, persona natural, ser comerciante, artesano, agricultor, ganadero o prestar servicios grabados o expender juegos de suerte y azar grabados, deberá cumplir con estos requisitos adicionales en su totalidad. Uno solo que deje de cumplir lo convierte en responsable del impuesto sobre la venta. Primer requisito, haber obtenido en el año anterior o en el año en curso ingresos brutos provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. Y esta es una de las tantas normas que al analizarla nos lleva a tener en cuenta el valor del VT del año anterior o el valor del VT del año en curso. Miren lo que dice la norma. Haber obtenido en el año anterior o en el año en curso ingresos brutos provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. ¿Cuándo vamos a tener en cuenta el AVT del año anterior? Cuando estamos, por ejemplo, una persona que a 31 de diciembre del año 2020 tenía la condición de no responsable del impuesto sobre las ventas y quiere saber si a partir del 1 de enero de 2021 puede seguir siendo considerado como no responsable del IVA. ¿Qué tiene que hacer? Verificar la sumatoria total de todos los ingresos que recibió grabados con el impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre del año 2020. Si el valor de lo que recibió durante todo ese año como ingresos brutos provenientes de la actividad grabada es inferior. Grabada. ¿Sí me escuchan? Actividad grabada. ¿Están escuchando? Sí, señor, se le escucha bien. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta o alguna observación? Profe, sin querer activé el audio para conectarme al computador, disculpe. Y no, es que sentí como si hubiera un eco. Entonces pensé que era que alguien iba a hacer alguna pregunta. Listo. Entonces les decía, haber obtenido en el año anterior o en el año en curso ingresos brutos provenientes de la actividad inferiores a 3.500 UF. Les decía aquí que la primera parte del artículo opera ¿para cuándo? El ejemplo típico es una persona natural que a 31 de diciembre del año 2020 es considerado como no responsable del IVA. Cerró el año como no responsable del IVA. Y quieren saber si a partir del 1 de enero del año 2021 puede seguir siendo considerado como no responsable. En ese orden de ideas, ¿qué hace? Revisa en la totalidad de ingresos. Los ingresos brutos es la totalidad de ingresos recibidos durante el correspondiente año, pero solamente va a tener en cuenta los ingresos grabados, ¿sí? Los ingresos obtenidos por actividad grabada. Si los ingresos que obtuvo por actividad grabada, y ahora coloco un ejemplo para diferenciar esta parte, a 31 de diciembre del año 2020 fueron inferiores a 124.624.500, podrá seguir siendo considerado como no responsable del IVA durante el año 2021 y arrancará siendo no responsable del IVA. Pero para mantenerse durante el año 2021 en su condición de no responsable del IVA, tendrá que no haber recibido en lo que vaya transcurrido del año, en ningún momento del año, no vaya a recibir un valor superior a 127.078.000. Miren que las cuantías son diferentes, la base es la misma, 3.500 VT, pero como estamos hablando del año anterior, la VT del año anterior, las 3.500 son del 2020 da 124 millones de pesos, mientras que la del 2021 da 127 millones de pesos. La norma dice, ingresos brutos por actividad grabada. ¿Qué quiere decir lo anterior? Vamos a colocar un ejemplo. Bueno, antes de colocar el ejemplo general, hablemos de lo que vaya en el transcurso del año. Arrancó el 1 de enero con un ingreso que fue de 120 millones de pesos a 31 de diciembre de 2020. A 1 de enero de 2021 arranca con su condición de no responsable del IVA. Y así va. En enero arrancamos con 0 pesos de ingreso por actividad grabada para determinar si va a seguir o no en ese. Entonces, arrancó el mes de enero, recibió 20 millones de pesos de ingreso por actividad grabada. El mes de febrero 30, van 50, sigue perteneciendo a la condición de no responsable. En el mes de marzo recibió 50 millones de pesos de ingreso por el solo mes de actividad grabada. Ya lleva 100 millones de pesos, ¿cierto? 20 y 30, 50 y 50, 100. En abril recibe 20 millones de pesos. Ya lleva 120 millones de pesos.
puede seguir perteneciendo, ser considerado como no responsable del impuesto sobre la renta. En mayo recibió 10 millones de pesos de ingresos. Estaba 120 y en mayo completa 130. Ya en lo que va transcurrido el año, del 1 de enero a mayo del año 2021, superó el monto de las 127 millones de pesos, pues ya lleva 130. Por tal motivo, en el año 2021, a partir del periodo grabable siguiente, en el cual completó el monto superior a 3.500 BT, se convierte en responsable del IVA. Dijimos que era en mayo, ¿verdad? Los periodos grabables de IVA son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Quiere decir que en el tercer periodo grabable está superando el monto. Para esto, a partir del cuarto periodo grabable, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, deberá pasarse y actualizar su RUT, cambiando su responsabilidad de no, su condición de no responsable a su condición de responsable del impuesto sobre las ventas. Cuando la norma habla de actividad, de los ingresos provenientes de actividad grabada, se refiere a lo siguiente. El ejemplo sería el siguiente. Persona natural que es asalariado, tiene un contrato laboral con una empresa. La actividad de asalariado no está grabada con el IVA. ¿Sí? A su vez, tiene un establecimiento de comercio en su casa, una tiendecita. Él trabaja de lunes a viernes, en ese tiempo la tiendecita es atendida por sus familiares y él se dedica a atender su tienda, que está a nombre de él, sábado y domingo. Durante el año recibió, por conceptos de salario, a 31 de diciembre del año pasado, recibió, recibió 70 millones de pesos, 70 millones de pesos. Y por la actividad comercial, donde está vendiendo bienes corporales, muebles grabados, que eso lo convertiría en responsable, recibió 60 millones de pesos en el año 2020. Sumatoria total de los recibidos, de los ingresos brutos recibidos por ambas actividades, 130 millones de pesos. ¿Pasa a 3.500 VT? Sí, si sumamos el valor total de los ingresos que está recibiendo por salario y por la actividad comercial. Sin embargo, la norma es bien clara y dice que solo voy a tener en cuenta para determinar si sigue siendo responsable o no del impuesto sobre la venta los ingresos que haya obtenido por la actividad grabada. Y en este caso, los 70 millones de pesos de actividad laboral no están grabados con IVA. Solo están grabados con IVA los 60 millones de pesos. Por tal motivo, cumple con la condición de que sus ingresos a 31 de diciembre del año 2020 no fueron, por ingresos grabados, no fueron superiores a 3.500 VT. ¿Está claro? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que usted está hablando de la responsabilidad, ¿cierto? En el RUT. Entonces, cuando es responsable y no responsable de IVA. Entonces, si por ejemplo una persona no supera los 3.500 VT, pero en la responsabilidad me dice que es 48, o sea que es responsable de IVA, ¿esa persona está obligada o no está obligada? O sea, Tendría, solo tener una tendría que actualizar responsabilidad. tendría que actualizar su registro único tributario para colocarlo a la realidad tributaria de él. Tiene que, si no es responsable del IVA, debe cambiar ese registro único tributario y demostrar que no es responsable del IVA y que le cambien la responsabilidad de 49, de 48 a 49, que sería no responsable del IVA. ¿Listo? Okay. Listo, profe, gracias. O de 40, sí, de 48 que como responsable a 49 que es no Sí, responsable. a 49 que es no responsable. Sí. ¿Está entendido el primer requisito? Con todas las explicaciones que he dado, año anterior, en lo que haya transcurrido el año, y cuál es el tipo de ingresos que voy a tener en cuenta, o los ingresos de cuál tipo de actividad la que voy a tener en cuenta para poder determinar su responsabilidad. Bueno, profe, a mí me ha quedado claro. Gracias. ¿Listo? ¿Puedo seguir entonces en el tema? Sí, profesor. Listo. Segundo requisito,
tener máximo un establecimiento de comercio. Tener máximo un establecimiento de comercio. Recordemos que para ser considerado como no responsable debemos cumplir la totalidad de requisitos. Entonces, el segundo requisito es un solo establecimiento de comercio, sede, local o sitio o negocio donde ejerza su actividad. Entonces, si yo tengo de estos locales comerciales que suelen haber en los centros comerciales y tengo registrado en Cámara de Comercio 2 locales comerciales de eso, así estén juntos, están separados por una pared, incluso así no estén separados por una pared, que yo los haya unido, pero en Cámara de Comercio aparecen como 2 establecimientos independientes y los 2 están a nombre mío. Así cumpla el resto de requisitos, ya automáticamente debo ser considerado como responsable del impuesto sobre las ventas. Profe, eso estaba hablando justo el semestre pasado con el profesor Horta, porque había una compañera, pues yo trabajo en Cámara de Comercio, entonces hay una compañera que está estudiando temas tributarios, o sea, se está especializando, y nos estaba diciendo que había una reforma estatutaria, una reforma en el estatuto tributario, donde decía que si las personas no superaban el monto de VT, no eran, o sea, no estaban obligadas a declarar el tema o sea, no tenían nada que ver con los establecimientos. Y eso se lo pregunté al profesor Horta y el profesor Horta me dijo que obviamente que eso sí importaba, o sea, automáticamente los hacía responsables del IVA. Bueno, si estamos hablando solamente del IVA, porque es que me estaba mencionando allí algo que me hizo dudar un poco sobre cuál era tu inquietud realmente. Si me estás hablando del IVA nada más, es lo que estoy explicando acá y el profesor Horta entiendo que le dijo lo mismo. Es decir, se debe cumplir la totalidad de requisitos. Aquí, si tiene más de un establecimiento, así el ingreso sea inferior y así se cumplen el resto de requisitos, por el solo hecho de dejar de cumplir ya es considerado como responsable del IVA. Ya, independientemente de que cumpla el resto de requisitos. Lo otro es, si no te estás refiriendo a IVA solamente, sino que te estás refiriendo a que el ingreso vaya a incidir para tener la obligación de declarar renta, que ya es otra cosa diferente, entonces allí sí, como el propio nombre lo indica, lo que vamos a tener en cuenta es, independientemente de si su actividad es grabada con IVA o no, no nos interesa, e independientemente de si tengan 1 o 2 o 3 establecimientos de comercio, si el ingreso que está recibiendo lo obliga a declarar renta, pues tendrá que declarar renta y los ingresos de renta son diferentes a los ingresos de IVA. Para poder determinar la responsabilidad en IVA, los ingresos que estamos hablando aquí, que son 3.500 VT, son diferentes a las 1.400 VT que se exige para estar exonerado de la obligación de presentar declaración de renta. ¿Sí? Si es IVA, así como se le está diciendo y así como lo dice la norma, sencillamente, si cumple el resto de requisitos, pero deja de cumplir uno solo de ellos, automáticamente se convierte en responsable del IVA sin tener en cuenta los demás. Aquí en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que tuvo en el año 2020 unos ingresos de 80 millones de pesos de actividad grabada. Ya cumple el primer requisito, pero resulta que tiene 2 establecimientos a nombre de él. Así haya cumplido el resto, el requisito del ingreso y cumple el resto del requisito que vamos a ver, el solo hecho de dejar de cumplir uno ya lo convierte en responsable del IVA. El solo hecho de tener 2 establecimientos de comercio lo está convirtiendo en responsable del IVA. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, listo. El otro requisito es que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Entonces aquí estamos mirando que de lo que se trata es que la persona tiene un establecimiento de comercio, pero no se está ofreciendo al público con el nombre de él, sino que está explotando un nombre de otra persona, de otra entidad, una franquicia, ¿sí?
o está obteniendo regalías por la explotación de un nombre, de una marca comercial reconocida. Por ejemplo, caso típico, hay un establecimiento de comercio en un local de alguno de los centros comerciales estos, y hablemos de uno de ellos, Sándwich Cubano, ¿sí? Yo voy a ese establecimiento y arriendo el local que tiene el letrero de Sándwich Cubano y me inscribo en Cámara de Comercio como comerciante Cástulo Maza, ¿sí? Calidad de persona natural Cástulo Maza, arrendatario de, o incluso puedo colocar propietario de el local número tal del centro comercial X y cuya denominación es Sándwich Cubano. Ese solo hecho de yo estar explotando la razón social, la franquicia de Sándwich Cubano, me obliga a pertenecer, a ser considerado como responsable del IVA, ¿sí? Aun cuando cumpla el resto de requisitos. Entonces, si yo monto llevo o en el mismo establecimiento de comercio, monto un local donde ya no va a ser para explotar la franquicia Sándwich Cubano, sino que le coloco Sándwich Maza, por decir algo, y yo estoy vendiendo esa es mi razón social, o no tanto la razón social, sino la razón comercial que estoy colocando, porque yo no soy sociedad, estoy inscrito como comerciante, persona natural, dueño de un establecimiento denominado Sándwich Maza. Allí en un momento dado me pueden permitir, y ese sándwich que yo estoy vendiendo como tal ahí, no va a estar grabado con el impuesto sobre las ventas, como sí lo va a estar grabado con el impuesto sobre las ventas el que vende allá sándwich cubano. ¿Está claro? Me convierto en responsable si exploto una franquicia. El solo hecho de explotar la franquicia ya me convierte en responsable. Que no sean usuarios aduaneros. Significa esto que no sean ni importadores ni exportadores reconocidos como tal. El otro requisito, que no hayan celebrado en el año. Profe, disculpa, y quiero hacer una pregunta. Dice que no sean importadores ni exportadores. Resulta y pasa de que un contribuyente que se dice, quiero ser usuario aduanero porque necesito traer una mercancía del exterior, pero yo no ejerzo ninguna actividad que vaya a ser responsable de IVA. Ejemplo, soy asalariado. Mi RUT tiene la responsabilidad, la actividad económica 0010, asalariado, y necesito que me ponga la actividad de importador, porque nada más voy a importar lo que voy a traer y eventualmente apenas termine, es porque me lo está exigiendo la DIAN para ello. Pero por tener esa responsabilidad que no es grabada con el IVA, no me puedes poner la responsabilidad de IVA en el RUT por ser usuario aduanero. ¿Cómo se maneja esa situación ahí? Esa situación se maneja, él tiene que demostrar que su condición de importador es temporal, es solo por esa sola situación, por esa sola actividad, para importar esa mercancía que trae, porque viene de viaje y necesita importarla, ¿ya? O se la mandaron de allá y necesita importarla. Se actualiza su registro único tributario de manera momentánea, de manera temporal, colocándose su responsabilidad de importador, y demuestra que él no tiene su condición de importador y que nada más es para esa sola situación. Pero entonces, nada más con el hecho de tener, por ejemplo, una actividad excluida en el caso de que es asalariado. No, independiente, bueno, aquí con mucha mayor razón, pero si él no tiene, dentro de su actividad económica que tenga en el RUT, no tiene una actividad económica grabada, pues sencillamente no lo va a convertir en responsable del impuesto solamente el hecho de que haga una importación por esa sola situación, que se inscriba en el RUT o que actualice su RUT colocándose como importador para poder realizar esa sola importación y ya. Y tiene que demostrar que es así. Tengo entendido que hay una actividad económica específica para cuando es importador así casual, cuando es solamente por algún tipo de... Puede ser la 0010 o la 0082, que es sin actividad económica, o Bueno, actividad entonces, económica que dependa económicamente de un tercero, que es la 0083. entonces en ese sentido, no va a obtener la responsabilidad del impuesto sobre la venta porque allí como tal no es usuario permanente, no es usuario aduanero permanente, sino que lo está haciendo solo por esa sola situación. Exactamente, ok. Otra cosita que, bueno, se me pasó decir ahorita en el tema de los consorcios y uniones temporales.
Hay cierta regla general que se maneja y es que, por ejemplo, cuando son contratos de obra pública o civil, civil para fines que son una obra pública, estos son declarados excluidos del IVA, o sea, para consorcio o unión temporal, ¿ya? Ellos por regla general, de acuerdo al decreto 1372 del 92, taxativamente la norma le dice que si el objeto social, o sea, que es una 4290 y van a contratar con el Estado para una obra pública, esta no debe llevar el IVA en temas de consorcio y uniones temporales. Sí, precisamente por eso, porque allí, fíjate que debe existir una norma que textualmente lo diga, porque usualmente, a pesar de que las obras públicas, en teoría, un bien inmueble como tal, no está grabado con el impuesto sobre las ventas, el hecho de la obra pública que se esté desarrollando da cierta responsabilidad, no por el inmueble, sino por la actividad como tal de construcción, como tal, daría responsabilidad en el impuesto sobre las ventas para quien la realiza. Aquí en este caso existe la puntualidad en ese sentido, donde se dice, como se trata de un contrato de obra pública, para no encarecer ese contrato, pues sencillamente lo van a excluir del impuesto sobre las ventas. Y estaría excluido, pero porque taxativamente lo señala la ley. Y es que tiene que ser así, porque de no existir una ley que taxativamente determine como excluido, pues va a caer en la regla general que está grabado con. Se condena, claro, así es. Entonces, buena la acotación en ese sentido, porque ayuda a explicar esa situación como tal. ¿Listo? Bueno. Bueno, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de ventas de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual y superior a 3.500 VT. Que no hayan celebrado contratos en el año inmediatamente anterior y en el año en curso superior de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual y superior a 3.500 VT. Esto cae por su propio peso. Esto cae por su propio peso y es el hecho de que si en un momento dado la persona está celebrando o celebra un contrato en un momento superior, cuya cuantía individual sea superior a 3.500 VT, pues ya está cayendo en el primero de los requisitos que dice que no haya obtenido en el año anterior o en lo que vaya en el transcurso del año ingresos brutos provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. Aquí, si yo celebro un contrato cuyo valor individual es superior a 3.500 VT, pues ya se me está dando el hecho de que durante el transcurso del año, si antes no lo tenía, en el transcurso del año ya me convertiría en responsable. Por ejemplo, arranqué el mismo ejemplo que estábamos colocando, un ejemplo similar al anterior. En enero del año 2021, arranco siendo no responsable del IVA y recibo el ingreso por todo el mes de 15 millones de pesos. Puedo seguir considerándome como no responsable del IVA. En febrero, realizo un contrato de 10 millones de pesos, y ya van 25. ¿Sí? En el mes de marzo me suena la flauta y realizo un contrato cuyo valor individual de ese contrato es de 130 millones de pesos. Ya estoy superando, si sumo lo que recibí en enero y febrero, y adicionalmente a eso, lo que estoy recibiendo por el solo contrato de 130 millones de pesos, ya estoy superando el monto y ya he recibido durante el transcurso del año más de las 3.500 VT. Por tal motivo me convierto en responsable del impuesto. Es más, la persona que me va a contratar, si yo le estoy diciendo, si me está contratando desde el inicio del año y yo le estoy diciendo que no soy responsable del IVA y va a realizar el contrato conmigo que es superior a 127 VT, me tiene que exigir que yo le demuestre que ya me he convertido en responsable del impuesto sobre la venta. Y si no le demuestro que me he convertido en responsable del impuesto sobre la venta, sencillamente
podrá no contratar conmigo. Y si contrata conmigo, aún sabiendo de que yo no me he pasado en mi condición de responsable del IVA, va a perder el impuesto sobre las ventas que pague y los costos de deducciones que me paguen a mí los va a perder, no se lo van a reconocer ni como costo ni deducción, ni mucho menos como impuesto descontable. Porque yo no le podré emitir una factura cobrándole IVA porque yo no soy responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces no tendré una factura donde le estén discriminando IVA y adicionalmente a eso, como costo de deducción, tampoco se le reconocen en el impuesto sobre las ventas, sobre la renta, porque así lo determina la norma. Entonces me va a exigir a mí que yo le demuestre, para poder celebrar el contrato y poder pagarme, que yo le demuestre que ya me convertí en responsable del impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes, y está señalado, está resaltado, provenientes de actividades grabadas con el IVA, no superen la suma de 3.500 VT. Aquí tenemos el mismo monto siempre, las 3.500 VT. Aquí en este caso, aquí estamos haciendo alusión a las consignaciones bancarias, depósitos, inversiones, pero solo, al igual que en el primer punto, solo las que sean objeto de actividad grabada con el IVA. Colocamos un ejemplo. Esta misma persona que colocamos en el primer, para explicar el primer punto, que es asalariado y es comerciante, resulta que tiene una sola cuenta de ahorro, la cuenta donde le consignan la parte de laboral, una cuenta de nómina. Ahí le consignaron los 70 millones de pesos que recibió durante todo el año por concepto salarial. Pero como nomás tiene una sola cuenta, o vamos a suponer que tenga dos, ¿sí? Tiene otra cuenta donde consigna solamente lo que tiene que ver con la actividad grabada. Entonces, cuando haya la información, cuando los dos bancos den la información y digan que durante el año 2020 esta persona le consignaron 70 millones de pesos por concepto salarial en la cuenta X, el banco X, y el banco Y dice que le consignaron 60 millones de pesos, sumado los dos, da 130. Daría a entender que se pasa de los 3.500 VT. Pero como realmente el ingreso grabado es de 60 millones de pesos, entonces podrá seguir siendo considerado como no responsable del impuesto sobre la venta. Muy seguramente cuando los dos bancos den la información, la DIAN va a pensar que esa persona debe pasarse para responsable del impuesto sobre las ventas porque sus ingresos fueron superiores a 127 millones de pesos. En ese caso, del año 2020 a 124 millones de pesos. Sin embargo, él cuando le pidan explicación, él va a decir, no señor, aquí está. Estos 70 millones de pesos son por conceptos de salario y aquí está demostrado, tengo el certificado de ingresos y retenciones y aquí está. Y están las consignaciones. ¿Quién me lo está consignando? La empresa. Y es con base en este contrato que yo tengo celebrado con ellos. Y por este otro lado, en la otra cuenta, sí tengo unos bienes, unos ingresos, consigné unos ingresos allí, consigné los ingresos que recibí por la actividad grabada, pero ellas, la sumatoria total de eso lo que da son 60 millones de pesos. No sobrepasan los 3.500 VT. Por tal motivo, a pesar de que sumado sí pasa, de manera individual por la actividad grabada, no lo supera. Así que podrá seguir siendo considerado como no responsable del impuesto sobre las ventas. Aquí hay una observación puntual y dice que el límite de 3.500 VT ya no será de 3.500 sino de 4.000 VT para las personas naturales que presten servicios y deriven sus ingresos de contratos con el Estado. Entonces, cuando se trate de contratos con el Estado, grabados con el impuesto sobre las ventas, entonces ya todos estos montos que hemos hablado de 3.500 VT no serán de 3.500 VT, sino que pasarán a 4.000 VT. Tanto para el año anterior como para lo que vaya transcurrido del año. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está claro? Listo. ¿Podemos seguir? Siga. Profe. Dígame. Dígame. No, ¿Quién que me iba a siga. preguntar algo? Ah, listo. Fue que nada más te escuché, profe. No sé si dijiste algo antes. Como nomás te escuché, profe, pensé que era que me estaba diciendo, profe, voy a hacer una pregunta. Listo. Hablemos ahora. Bueno, lo que determina este parágrafo tercero
sobre las obligaciones que se le genera en esos casos. Dice la norma lo siguiente. Un momentico. Y dice, para la celebración de contratos de ventas de bienes y o prestación de servicios grabados por cuantía individual y superior a 3.500 BT, deberán inscribirse previamente como responsable del impuesto sobre las ventas, lo que yo le estaba diciendo. Esa persona que me va a contratar, que va a hacer conmigo el contrato que el solo contrato supera ese monto, pues sencillamente me va a exigir que yo esté, antes de celebrar el contrato, inscrito previamente en el RUT como responsable del IVA. También cuando el contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 BT. Entonces, ¿qué sucede? Con la misma persona, con el mismo contratante, me contrató en el mes de enero. El contrato del mes de enero costó 30 millones de pesos. Me contrató para el mes de febrero, la misma persona, y ese contrato costó 40 millones de pesos. Ya van 70. Para el mes de marzo me contrata y el contrato cuesta 50 millones de pesos. Ya van 70 y 50, son 120 millones de pesos. En el mes de abril me contrata, me va a hacer un contrato por 30 millones de pesos. Obliga tanto al contratista, al contratante, como a mí, a que yo le demuestre, ¿sí?, al contratante que ya estoy inscrito como responsable del impuesto sobre la venta. Y no podrá alegar él que es que yo le estoy celebrando contratos individuales y este último contrato lo que vale son 30 millones de pesos y no sabía que él ya superaba con este monto, con esto superaba el monto de las 3.500. No va a poder excusarse en ese sentido por una sencilla razón, porque él es con la misma persona con la que ha venido celebrando los contratos anteriores y que debe llevar una sumatoria de los contratos que está celebrando con él para que cuando llegado el momento de que él se deba convertir en responsable del IVA, no celebre el último contrato si éste no le demuestra que ya se encuentra inscrito en el Registro Único Tributario de RUT como responsable del IVA. Dice, el contratista deberá exigirlo para la procedencia de costos y deducciones. Cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del IVA, deberán registrar en el RUT su condición de tales y entregar copia del mismo al adquirente de los bienes o servicios. Entonces también tendrán, cuando son no responsables del IVA y vayan a realizar la primera transacción comercial o de prestación de servicios con un responsable, le tendrán que demostrar al responsable que están inscritos en el RUT como no responsables del impuesto sobre las ventas, ¿sí?, para que él pueda tener la certeza de con quién está contratando. ¿Claro hasta ahora? Bueno, dice la norma que también que son responsables cualquier persona que realice actividades grabadas con el IVA, pero que hay una excepción, hay otra excepción, es decir, que serán considerados como no responsables del IVA los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, ¿sí?, siempre y cuando desarrollen únicamente una o más actividades establecidas en el numeral primero del artículo 908 del Estatuto Tributario. Miremos a ver qué dice el numeral primero del artículo 908 del Estatuto Tributario. Llamemos por lista a alguien para que me lea ese numeral primero del artículo 908 del Estatuto Tributario. Pidámosle el favor a Lina Jaraba. Lina María, ¿estás en clase, Lina María? Sí, profesor. Lina, ¿eres tan amable? ¿Me lees el artículo 908 del Estatuto Tributario? Sí. Por favor. Ajá, Lina. Artículo 908 del Estatuto Tributario. Tarifa. La tarifa del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple depende de los ingresos brutos anuales y de la actividad empresarial así. Tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquería.
Es que muestra un cuadro. Sí, léalo para que se acostumbre y para que se familiarice con ese tipo de cuadro. ¿Qué dice el cuadro? ¿Qué tiene el cuadro? ¿Qué explica el cuadro? Ingresos brutos anuales. Igual o superior VT, inferior VT. 0 VT, 6.000 VT, 6.000 VT, 15.000 VT, 15.000 VT, 30.000 VT. Un momentico, Lina María, un momentico. Para leer esa tabla, tenemos ¿Cómo que se lee? leerla con lo que se está determinando. Tenemos por un lado, ¿qué dice en la primera columna? 0 VT. No, ¿qué dice? ¿Cuál es el título de la primera columna? No de la fila, sino de la Ingresos primera brutos columna. anuales. Correcto. ¿Y la segunda columna qué dice? Tarifas simples consolidadas. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que de esta tabla vamos a tener unos ingresos brutos que tienen unos rangos, ¿sí? Igual. Y que a esos ingresos brutos con esos rangos le va a corresponder una tarifa, ¿cierto? Ahora sí, leamos entonces, decimos que para los ingresos brutos anuales, ¿qué dice la primera? Iguales o superior VT, a 0 VT e y luego inferiores inferior, a 6.000 VT, la tarifa sería ¿cuál? 2%. 2.0%, listo. ¿Qué más sigue? Igual o superior VT, 6.000 VT, inferior Igual VT. o superior VT que tiene que decir ingresos brutos anuales igual o superior. Ajá. Tengo que decir todo. Claro, porque es que tiene que, de eso se trata. Cuando hay columnas y filas, tenemos que individualizar la columna con la fila para poder saber a qué se refiere. Entonces, Listo. ingresos brutos anuales. 6.000 Ajá. VT, inferior 15.000 VT. La tarifa simple consolidada, 2.8%. Perfecto. ¿Qué más sigue? Ingresos brutos anuales igual o superior 15.000 VT, inferior 30.000 VT, tarifa simple consolidada 8.1%. Correcto. Y lo Ingresos, último. ingresos brutos anuales 30.000 VT, inferior 80.000 VT, tarifa simple consolidada 11.6%. Perfecto, Lina María, gracias. Okay. Explicamos varias cosas aquí. Uno, está diciéndose que también serán considerados como no responsables del impuesto sobre las ventas y deberán estar inscritos en el Registro Único Tributario RUT con su código 48 a aquellas personas que realicen actividades grabadas, pero relacionadas con las actividades económicas que se mencionan en el numeral primero del artículo 908 del Estatuto Tributario. ¿De qué trata el artículo 908? Ya Lina lo leyó y se trata de la tarifa. ¿De qué tarifa? De la tarifa del impuesto del régimen, bajo el régimen simple, del impuesto unificado, bajo el régimen simple de tributación simple. Y ojo, solamente aplica esta situación para los del numeral primero, las actividades económicas numeral primero, que son ¿cuáles? Tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. Lo cual indica que el resto de actividades económicas que mencionamos en este artículo 908, ¿sí? Cuando realicen actividades grabadas, van a ser considerados como responsables del impuesto sobre las ventas. Solamente se considerarán como no responsables del impuesto sobre las ventas, dándole el mismo tratamiento que vimos ahorita, prácticamente en torno a los ingresos de 3.500 VT y de consignación de 3.500 VT y de realización de este tipo. ¿Por qué? Porque se está determinando que el ingreso que están obteniendo es pequeño comparado con el resto de las otras actividades. Aquí en este caso no solo se está mirando el ingreso, no solo se está limitando el ingreso, sino también el tipo de actividad a la cual se desarrolla, de la cual se desarrolla. Y estamos hablando de que las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías que se hayan acogido al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, no serán responsables del impuesto sobre las ventas cuando realicen estas actividades. Solo las actividades, ¿sí? Tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. Y que cumplan la condición de que los ingresos brutos que hayan obtenido durante el correspondiente periodo gravable sean estos, ¿sí? Hasta
de 30.000 hasta 80.000 VT, cuyas tarifas van a oscilar en estos montos que estamos mirando acá. Hay que hacer una claridad. El régimen de tributación simple, el impuesto simple, el régimen de tributación, el impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple, como su propio nombre lo indica, lo que trata es de que a través de un régimen de tributación simple, sencillo, de manejo sencillo para el que se acoja a él, va a manejar para el primer grupo 5 impuestos al mismo tiempo. Es tan simple y es tan sencillo que el contribuyente que se acoja a este régimen de tributación simple podrá pagar con una sola declaración unificada los impuestos de renta, IVA, industria, comercio, avisos y tableros y tasa bombera. Para este primer grupo nada más. Queriendo decir lo anterior, entonces, que, y además de eso, con unas tarifas bastante bajas si se comparan con la que tendría que liquidar un contribuyente del impuesto sobre la renta del régimen tributario ordinario, o un responsable del impuesto sobre las ventas, o un responsable del impuesto de industria y comercio, el impuesto de industria, comercio y de avisos y tableros, que es el impuesto municipal, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos tratando de decir es que cuando se trate de una persona que se haya acogido al régimen de tributación simple y esté desarrollando cualquiera de estas actividades, también podrá ser considerado como no responsable del impuesto sobre la venta. Y por eso, por ser considerado como no responsable del IVA, se le va a permitir que el impuesto sobre las ventas que esté manejando en su actividad como tal, bajo el régimen simple, lo canalice a través de una sola declaración en la cual va a pagar los impuestos unificados que les estoy mencionando, de renta, de IVA, de industria y comercio, avisos y tableros, y el de la tasa bombera. Por eso es que se le da la connotación o el tratamiento de no responsable del impuesto sobre las ventas a esa persona que se ha acogido al régimen al impuesto unificado del régimen de tributación simple como tal. ¿Quedó claro? ¿Por qué le insistí a Lina María que me describiera textualmente lo que dice la tabla? Pues para ir, ya esto lo vimos en octavo semestre cuando hablamos de la tabla del impuesto sobre las ventas, o de la tarifa del impuesto sobre la renta, perdón, para las personas naturales. Dijimos que el tipo de tarifa que se maneja para el impuesto sobre la renta de personas naturales es tarifa progresiva. Aquí también se mira lo mismo. La tarifa progresiva es aquella que va directamente relacionada con la base gravable. Es directamente proporcional a la base gravable. Al aumentar la base gravable, aumenta la tarifa. Al disminuir la base gravable, disminuye la tarifa. Diferente a cuando estamos frente a una tarifa fija, como en renta para personas jurídicas, y como una tarifa fija, como lo es en el impuesto sobre las ventas, donde tenemos una sola tarifa, no una sola, sino donde tenemos una tarifa fija independientemente de la base gravable. Ahora, que hayan diferentes tipos de tarifa fija en el impuesto sobre las ventas, como la del 19% y la del 5%, y en el impuesto sobre la renta, que hayan diferentes tarifas fijas, como la del 33, 32, 31, 30%, dependiendo del año gravable, es otra cosa. Pero son tarifas fijas porque es un porcentaje único que se va a aplicar independientemente de cuál sea la base gravable. En la tarifa progresiva, por su parte, caso típico de las personas naturales en renta, y esta tarifa del régimen de tributación simple, unificado de simple, va a ser una tarifa que va a ir incrementándose a medida que se incrementa la base gravable. Y aquí lo estamos viendo claramente en el artículo 908, en ese primer numeral, donde nos dice claramente cuál va a ser la tarifa a la que va a ser sometida una persona que se desarrolle alguna de estas actividades, y donde nos dice que si el ingreso bruto, la base gravable anual, es igual a cero, igual o superior a cero, e inferior a 6.000 VT, la tarifa que va a aplicar va a ser del 2%. Pero si comparamos a otra persona que bajo ese mismo régimen de tributación simple obtuvo unos ingresos brutos anuales de 15.000 VT, iguales o superiores a 15.000 VT, e inferiores a 30.000, ya la tarifa no va a ser del 2, sino del 8.1%. Y así sucesivamente hasta llegar a 30.000 y 80.000, donde son 11.6% lo que se debe determinar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahora? ¿Sí o no? Ajá, se durmieron. Sí, profesor. Ah, bueno.
Bueno, ¿sí se durmieron o sí está claro? Ajá. ¿Sí se durmieron o sí está claro? Parece que fue que sí se durmieron. No me contesta sino una sola persona. Estamos activos, estamos activos. Qué barbaridad con este tipo de educación a distancia. Sí, es muy frustrante a veces. No, sí, realmente esto es, mejor dicho, hay que adaptarse a esta cuestión y ojalá y cuanto antes cambiemos nuevamente a la presencial o que por lo menos haya esa alternatividad, porque de verdad que parece que estuvieron en una sesión espiritista. Si estás ahí, da un golpe, si no estás da dos golpes, algo así por el estilo, porque termina uno hablando solo y sin saber si está ahí o no está ahí la persona, si hizo conexión o no con el más allá. ¿Ah? Qué barbaridad, pero bueno, ahí hay que adaptarse entonces a lo que la vida nos está llevando. Listo, medidas de control. Se autoriza a la DIAN para adoptar medidas de control a la evasión. Además, podrá imponer obligaciones formales a los no responsables del impuesto sobre las ventas. De acuerdo con el artículo 869 del Estatuto Tributario, puede desconocer las operaciones realizadas con el propósito de inaplicar estas normas, como cancelación injustificada de establecimientos de comercio para abrir uno nuevo con el mismo objeto y actividad, funcionamiento de la actividad empresarial en varios miembros de una familia para evitar la inscripción del prestador de los bienes y servicios grabados en el régimen de responsabilidad del IVA. ¿Qué estaba diciendo acá? Que se le faculta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que adopte medidas de control tendientes a determinar la verdadera razón de ser de si esa persona es o no responsable del impuesto sobre las ventas, de si debe ser o no responsable del impuesto sobre las ventas. Por ejemplo, cuando de manera injustificada se están cancelando establecimientos de comercio para abrir uno nuevo. Cuando ya la persona está viendo que sus ingresos van a superar el monto de las 3.500 VT, cancela ese establecimiento de comercio y abre uno nuevo. Entonces, sencillamente ahí lo que hace es eludir la responsabilidad en el IVA, porque entonces abre uno nuevo y dice, no, este es el nuevo establecimiento y a partir de aquí arranco con cero ingresos, por ejemplo. O lo que es para la inclusión de oficio, aquí en este caso sería para cambiarlo de responsabilidad, colocarlo como responsable cuando aparece como no responsable cuando se le está demostrando este tipo de situación. O para incluirlo de manera oficiosa en su condición de responsable. Dice, para la inclusión de oficio por parte de la DIAN como responsables del IVA, la administración tendrá en cuenta los costos y gastos atribuibles a los bienes y servicios grabados, como arrendamientos, pago de seguridad social y servicios públicos, y otra información que esté disponible en su sistema de información masiva y análisis de riesgo. Aquí en este caso, la DIAN se dio cuenta a través del estudio de la información que se tiene disponible de la información exógena y demás, se tiene en cuenta que los arrendamientos que está pagando dan lugar a que para poder pagar esos arrendamientos, esos arriendos, tuvo que haber obtenido un ingreso considerable y que tuvo que ser superior a las 3.500 VT, por ejemplo, o por el pago de la seguridad social o del pago de los servicios públicos. Es decir, usted no puede pagar unos servicios públicos habiendo obtenido unos ingresos en teoría, inferiores a 127 millones de pesos. La sumatoria de todos sus servicios públicos no pudo dar 130 millones de pesos, porque ¿con qué pagó entonces esos servicios públicos si el ingreso de usted fue inferior a ese monto? Por decir algo. El retiro de la responsabilidad solo se podrá solicitar el retiro cuando se demuestre que en el año fiscal anterior se cumplieron las condiciones para ser considerados como no responsables del impuesto sobre las ventas. Esto fue algo que se modificó. Y es el hecho de que si usted está inscrito como responsable del impuesto sobre las ventas y demuestra que durante todo el año anterior cumplió con las condiciones para ser considerado como no responsable del impuesto, entonces usted puede solicitar la cancelación de la responsabilidad del IVA, el cambio de la responsabilidad, colocarse como no responsable del IVA. Pero para ello tiene que demostrar
que durante el año completo anterior se cumplieron con todas las condiciones para ese efecto. Lo cual indica que en ese año que fue responsable del IVA y que a pesar de ello cumplió con las condiciones para ser considerado como no responsable, debió cumplir con sus obligaciones de responsable, ¿sí? Y solo a partir del año, cuando solicite la cancelación o cambio de esa responsabilidad, será cuando deberá dejar de cumplirla, apenas ya esté inscrito como no responsable del IVA en el registro único tributario. ¿Listo? Hacemos un break de 20 minutos. Son las 7:35. Regresamos a las 7:55 minutos. ¿Listo? Descansamos un poco. Yo descanso la garganta y ustedes procuren no dormirse, por favor. Retornamos entonces a las 7:55. ¿Me escucharon? O ya estaban dormidos antes de que les dijera. Ya. Sí, profe. Listo. Bueno, nos vemos entonces.